Hola innovador, mi nombre es José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales y bienvenido al videoblog Pasión por el Despacho. Hoy quiero hablar de tecnología y de tecnología relacionada con los registros salariales, así como con las auditorías retributivas. Es muy curioso, porque siempre que nace una nueva ley, en los siguientes meses nos empezamos a encontrar decenas y decenas de productos tecnológicos que te van a ayudar a dar cumplimiento legal a esas novedades, así como decenas y decenas de talleres, de eventos, de webinars, para aclarar dudas legales, puesto que al ser una nueva ley, todo son zonas grises. Y no sé, tengo la sensación como que pasan luego los meses, todo se desinfla, aquello que parecía que era súper importante, es como si se dejase guardado en un cajón. Hemos comenzado el año y quiero poner encima de la mesa que, señores, tenemos la obligación de hacer los registros salariales y sobre todo nos seguir muchas asesorías laborales que, aparte de ser una oportunidad de negocio, es una obligación que tenemos con nuestros clientes. Vamos a ver tecnologías, vamos a ver cómo funcionan estas tecnologías, vamos a hablar también de qué están cobrando otros despachos por estos registros salariales. Bueno, va a ser un tema muy interesante para tratar, en este caso, con Gloria y con Benito. Pues bien, antes de comenzar, recordaros que ya tenéis a vuestra disposición las entradas para el 8º Congreso de Transformación Digital en los Despachos Profesionales que hacemos el día 23 y 24 de marzo en Valencia. A través de nuestra web innovaciondespachos.com tenéis varios accesos directos al Congreso, marzo 2023, 8º Congreso, donde ya tenéis la posibilidad de comprar entradas, de todas las ponencias. Recordar que es un lugar, una oportunidad única para hacer networking con otros despachos profesionales. Vais a conocer muchos casos de éxito. El objetivo es centrarnos en la gestión interna. Yo estoy convencido de que es la verdadera preocupación en un despacho, en todo lo que tiene que ver con presupuestos, con oportunidades, con la gestión de expedientes, con la parte de analíticas, cómo gestionar la parte de los checklists, de la calidad. Bueno, pues toda la información la tenéis en la página web a través de innovaciondespachos.com. Y ahora sí, vamos a empezar. Os decía al principio, vamos a profundizar sobre la tecnología para el registro salarial y la auditoría retributiva. Ya estáis viendo en pantalla a los dos compañeros, digo compañeros porque también tienen un despacho profesional, que además los conozco desde hace muchos años. Voy a pasar a saludarlos. Gloria, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal? Y a Benito Palma. ¿Qué tal, Benito? Claro, muy bien. ¿Vosotros qué? ¿Muy bien? Pues ya centrados en el 8º Congreso, que además estaréis un año más con nosotros. El año pasado tuvisteis la oportunidad además de estar explicando esto de lo que vamos a hablar hoy. Y me gustaría que os presentaseis vosotros en un minutín, en qué despachos estáis trabajando, y pues si queréis añadir alguna cosita más. Empezamos por ti, Gloria. Vale, pues actualmente estoy de lleno en el proyecto de Adoria Symmetry, que es una empresa que creamos a partir de nuestra otra consultora, que es Adoria Consulting, precisamente para abordar el tema de la igualdad y de la complejidad de poder utilizar herramientas que fuesen ágiles y fiables para todos estos cálculos que son necesarios, ¿no? Decidimos en este punto pues, desarrollar una herramienta propia, un desarrollo informático, que, bueno, que nos está funcionando muy bien y que da garantías para poder dar cobertura a lo que nos pide la norma. Benito. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo supongo que me conocéis ya bastantes del club. Nosotros estamos como Beta Legal, vamos, el despacho nuestro se llama Beta Legal, y a raíz de, vamos, llevamos colaborando muchísimo tiempo entre Adoria Consulting y Beta Legal, pues llevamos colaborando años, además que hay una amistad profunda, y surgió, cuando surgió sobre todo lo del tema del registro salarial, que había muy poca preparación, pues a raíz de ahí también vimos esa oportunidad y bueno, pues decidimos caminar juntos con Adoria Symmetry
y bueno, pues crear lo que estamos creando, ¿no? Sobre todo un apoyo a los despachos profesionales, porque Adoria Symmetry se está dirigiendo a los grandes despachos, a las grandes firmas, y siempre lo que nos ha pasado en nuestro sector es que vemos una oportunidad y hasta que las grandes firmas no entran en esa oportunidad, nosotros no la aprovechamos, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos intentando hacer es introducir esta herramienta en las asesorías más de nuestro tamaño, medianas, pequeñas, para poder aprovechar el negocio que se presenta por una banda y luego para dar solución precisamente a los problemas que estamos teniendo con inspección, los problemas que estamos teniendo con la prestación del servicio, los clientes que no lo conocemos. Bueno, en general es todo esto, ¿eh? Vamos por aquí. Vamos a poner un poco en situación, porque es verdad que nos siguen muchos directores que están más en la parte fiscal, en la parte contable. A lo mejor esto lo ven como un tema más laboral y un poquito más alejado, y me gustaría que a través de los siguientes minutos, con un lenguaje muy sencillo, sin grandes tecnicismos, pues pudiésemos entender qué es esto del registro salarial, la auditoría retributiva, y que sobre todo los compañeros que ven este videoblog porque quieren aprender sobre tecnología, ver un poco cómo funcionan. Entonces, brevemente, Gloria, ¿qué es esto del registro salarial? ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos las empresas? Bien, el registro salarial es un documento que se tiene que preparar anualmente por parte de todas las empresas, independientemente de su tamaño, es decir, da igual que tenga una persona trabajadora e independientemente de si todos los trabajadores son de un sexo o de otro. Es decir, el hecho de que yo tenga todo trabajador es hombre o todo trabajador es mujer no me exime de la obligación de hacer este registro salarial. Este registro, como digo, es anual, cada año se tiene que hacer y es independiente, como decía antes, del tamaño de la empresa. En él se recogen tanto lo que serían, y de manera obligatoria, los conceptos percibidos por las personas empleadas, como también idealmente, y de hecho es lo que recomendamos nosotros y es lo que recoge nuestra herramienta, lo que sería, que después seguramente ahondaremos un poco en el tema, lo que serían los cálculos equiparados, que son los que realmente me permiten hacer un análisis correcto de la brecha, de la posible brecha. Por tanto, estamos hablando de una obligación anual, un documento que lo tienen que tener todas las empresas, tengan uno o varios trabajadores, y donde vamos a tener en cuenta todos los conceptos salariales y los no salariales también. También, o sea, hay algún tipo de conceptos que los entendemos como extrasalariales, que podrían ser, pues no sé, el pago de un seguro, de una gratificación extraordinaria, de dietas, todo eso también se tiene que tener en cuenta. Fantástico. Entonces, alguno dirá, bueno, pues ¿y dónde está la complejidad de todo esto? Pues oye, pues hacemos el documento y ya está, ¿no? Ponemos allí los conceptos salariales, Benito, ¿no? ¿O no es tan sencillo como eso? Utilizamos el ERP que tenemos de turno, que puede ser el que nos saque directamente los datos y el registro salarial que luego llevamos a inspección, y luego cuando inspección nos empieza a preguntar de dónde salen los datos, nos quedamos con la boca abierta y empezamos a dar vueltas. ¿Y cómo buscamos? ¿Y qué hacemos? ¿Y de dónde ha venido esto? ¿Y por qué me sale esta brecha? ¿O por qué me... Entonces, claro, el problema no es hacer el mero trámite de darle al RP que saque directamente el registro salarial que nos está exigiendo la ley, sino que el registro salarial lo podamos explicar, lo podamos defender delante de cualquier inspección, y eso, a su vez, lo podamos comercializar en nuestro despacho como un servicio de valor añadido. El problema que nos estamos encontrando es que la mayoría de despachos se está dando el registro salarial como, bueno, pues gratuitamente, no lo voy a decir de otra forma, y el registro salarial conlleva un trabajo y un esfuerzo añadido para todos los departamentos laborales, todas las áreas laborales de los despachos profesionales. No se pueden dar servicios gratuitos, y menos cuando tenemos que defenderlos delante de una inspección. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nos hemos encontrado con compañeros del club que nos han encargado los registros salariales porque resulta que han tenido inspecciones del año 20,
21 y 22 de clientes que les acababan de entrar y han tenido que hacer los registros salariales a mano, porque los clientes venían sin registros salariales. ¿Sabéis la locura que es eso? O sea, espantoso, porque no tienes los datos, no puedes configurar bien, tienes que meter manualmente cada uno de los datos en el programa para que te haga el cálculo. O sea, una auténtica barbaridad. Luego hablaremos de eso, de tema de honorarios y todo, pero me gustaría seguir con las obligaciones legales. Ya sabemos que tenemos que tener ese documento anualmente, tenemos que tener una información. ¿Cuándo se cumple o incumple? Porque el hecho de que yo tenga el documento, a lo mejor estoy incumpliendo la normativa respecto a esas equiparaciones, ¿no, Gloria? ¿Cuándo se entiende que no cumplimos la normativa? No digo en el formalismo, digo realmente en la esencia. Sí, justo ahora cuando estaba interviniendo Benito, yo estaba pensando que es verdad que muchas empresas pueden pensar que ese documento lo pueden hacer bien normalmente con su ERP, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos no se cumple con el formato normativo, digámoslo así, ¿vale? La norma nos dice que, como apuntaba antes, seguro. Y yo creo que esto es un error del legislador y seguramente dentro de un tiempo hablaremos de esto, pero seguro tienen que estar incluidos los conceptos percibidos de todas las personas, pero no uno a uno, sino agrupados, ¿vale? Es decir, todos los hombres y todas las mujeres, separando por nivel profesional, es decir, normalmente haremos el análisis por categoría, por grupo profesional o en defecto de alguno de estos dos por grupo de cotización. Y en el caso de que la empresa estuviese obligada a tener un plan de igualdad, pues necesitaría además incorporar un análisis por valoración de puestos de trabajo. ¿Qué pasa? Que a veces las empresas de cierto tamaño no tienen esta valoración hecha, con lo cual no están incorporando esta parte de análisis de valoración. Y otro error muy común es que normalmente los listados que salen, digamos, automáticamente o que se manejan de manera más fácil en el mercado, o que hemos visto en el mercado y que después incumplen esta normativa, no incluyen el desglose de los conceptos retributivos. Es decir, lo que te dice la norma es hazme un análisis por tipo de conceptos, con lo cual yo a cada categoría le diré, mira, analizo el salario base, todos los conceptos de complementos, todos los conceptos que son extrasalariales, pero después te dice, y después dime, aquí dentro, ¿qué hay? ¿Qué estás considerando salario base? ¿Qué estás considerando complemento? Y me haces un análisis concepto a concepto de cada uno de estos importes, cómo se comportan. Esta segunda parte normalmente no se está aportando con el documento y cuando llegas a inspección te lo están pidiendo y te están tumbando de alguna forma lo que sería el documento por no incorporar esto. Como digo, si nos podríamos, norma en mano, nos podríamos quedar en lo que serían los importes percibidos, pero nosotros entendemos que tampoco tiene lógica presentar solo los importes percibidos, porque podría estar dando una brecha porque compara una persona que está al 50% de jornada con otra que está al 100%. Con lo cual, nosotros recomendamos que para cumplir también la normativa y hacer bien este análisis de posible brecha, se incorpore este cálculo. Claro, porque para los que no entendemos mucho de laboral, a lo mejor los totales son iguales o pueden ser muy similares, Claro. pero resulta que luego, claro, los dos a lo mejor tienen diferencias en el salario base porque están en diferentes categorías, o diferencias en el complemento absorbible, o diferencias... Correcto. Claro, en fin, imagínate, por ejemplo, que hay que entrar en el detalle. Sí, hay que entrar en el detalle y este detalle, es decir, ¿os acordáis cuando en el cole nos decían no se pueden sumar peras y manzanas o restar? ¿Vale? Pues esto es un poco lo mismo. Yo no puedo hacer la comparativa de dos personas que a lo mejor están en la misma categoría, pero que una ha estado 130 días en la empresa y otra 365. Por ejemplo. No puedo comparar una jornada al 100% con otra al 62,5%. Porque estarían aflorando diferencias que no son reales. Y luego has hablado de nivel profesional. ¿Ese nivel profesional es el que establece el propio convenio o son otros niveles profesionales? No, normalmente te dice que sea el nivel profesional con el que trabaje la empresa. Si la empresa trabaja a nivel de nómina con categoría profesional, pues categoría profesional. Si trabaja con los grupos que establece el convenio, pues también. Pero en general
Es decir, se acepta que se trabaje con el nivel que habitualmente trabaja la empresa. Eso te iba a decir, porque a lo mejor en una empresa nos encontramos que hay informáticos, pero claro, a lo mejor no es lo mismo los que están en backend que los que están en front, que los que son Claro, en otro tipo de trabajo, ¿no? Similar, ¿no? exacto. Muy bien. Y Puestos de igual valor, ¿no? exacto, claro, Los claro. puestos de igual valor no significa que hagan lo mismo, sino que puede ser, no sé, pues un camarero y una persona de limpieza que tienen la misma puntuación. Eso es un puesto de igual valor. No tiene por qué ser dos camareros. No se comparan dos camareros, se comparan puestos de igual valor, que es diferente. ¿Y cuándo realmente puedo tener un problema? Imagino que lo tengo todo bien, niveles profesionales, lo tengo todo equiparado, etcétera, etcétera. ¿Cuándo realmente se estaría incumpliendo esa esencia? Cuando hay un porcentaje por encima de... A ver, la norma no te impide que tú puedas tener brecha. Es decir, la norma no dice, tú no puedes tener más de un 25% de brecha salarial. Lo que sí que dice la norma es que si tienes eh, una diferencia de más del 25%, tienes que explicarla, ¿vale? Es decir, que de alguna forma tiene que tener o tú tienes que demostrar o explicar que esa diferencia trae causa en una razón objetiva y no en un hecho discriminatorio. ¿Vale? Imaginemos, por ejemplo, que yo trabajo con categorías y tengo técnico titulado superior. Y aquí dentro tengo el gerente y tengo, no sé, una mujer que sea secretaria de dirección. Me lo estoy inventando, por decir algo. A lo mejor saldrá brecha, es probable, porque el gerente habitualmente cobra más que la secretaria de dirección. Pero lo tengo que poder explicar. Diré, en esta categoría tengo brecha porque aquí tengo estas dos posiciones pues que son de responsabilidades diferentes y consecuentemente tienen retribuciones diferentes. Este análisis es necesario. Es decir, yo tengo que poder en el mismo registro salarial explicar estas diferencias por qué se dan. Es decir, Eso en el es. documento tiene que ir esa explicación. Sí, Claro, eso es lo que olvida todo el mundo y es precisamente otra de las cuestiones donde la inspección está metiendo mucha caña, en que los registros salariales se hacen, pero no se explican. No hay después la explicación esta que te estaba comentando, Gloria. Discúlpame, pero Sí, sí, es sí. que es así. Bueno, si queréis, bueno, no hemos hablado de la otra parte porque hemos hablado de registro salarial y luego hemos hablado de la auditoría retributiva. ¿Qué es esto de la auditoría retributiva, Benito? Bueno, pues la auditoría retributiva es la conjunción, esto es lo que hacen las empresas de más de 50 empleados, ¿no? Y esto es donde sí que están obligados las empresas de 50 empleados, de más de 50 empleados. También las empresas que van a licitar, también las empresas que van a trabajar con ayuntamientos, aunque tengan 20 empleados, aunque tengan 5 empleados, se lo van a solicitar. Y bueno, recientemente estamos teniendo casos, esto entró en vigor a partir del 1 de enero del 23, estamos teniendo casos donde con urgencia, empresas de 20 empleados, de 25 empleados, con urgencia le estamos haciendo auditorías retributivas y valoraciones de puestos porque no las licitaciones que tenían en firme y que las tienen para ya prácticamente aprobadas, pues por culpa de no tener el plan de igualdad o la auditoría retributiva no le van a dar el servicio, ¿no? Pero vamos, la auditoría retributiva es la conjunción de los datos del registro salarial junto con la valoración de puestos y todo eso analizado y bueno, en esto Gloria tiene más experiencia que yo, porque es lo que el 80% de su tiempo, ¿no? ¿Qué añadirías a esto, Gloria? Sí, la auditoría retributiva, además de incorporar este análisis que ya hacemos, digamos, en el registro salarial, la auditoría lo que pretende es hacer, yo siempre digo, es como hacer un análisis 360 de la brecha, ¿vale? Es decir, Sí. incorpora otros factores que podrían dar pistas sobre qué puede ser foco de brecha. Por poner algún ejemplo. Pues el tipo de contrato, pues si es temporal o si es fijo. El tipo de jornada, si es parcial
o completa, evidentemente el puesto de trabajo, que a veces normalmente no bajamos a ese nivel no para hacer el análisis, sino para generar el documento, pero sí que a nivel organizativo, pues departamento, puesto de trabajo, edad, número de hijos, hay una serie de bloques, digámoslo así, con factores que se deben analizar y factor a factor explicar ahí lo mismo, donde haya brecha, esa brecha porque se produce. Esa auditoría retributiva al final forma parte del análisis, o sea, del diagnóstico retributivo que a su vez forma parte del diagnóstico global que después sirve para definir medidas y acabar implantando un plan de igualdad adaptado a la nueva norma, al 902-2020, al 901 y al 902, los dos 2020. Venga, vamos a compartir la pantalla y ya estáis viendo Adoria Symmetry, que es un software. Es decir, yo creo que lo bonito de este videoblog es que veáis tecnologías, más que sino que veáis un poco cómo funcionan, cuáles son las peculiaridades, que os vayáis familiarizando un poco con estas tecnologías, que es verdad que cuando alguno de vosotros esté viendo el videoblog y diga, joder, registro salarial, además otra tecnología que tengo que utilizar, entonces, bueno, quitar un poco el miedo, ¿no? Y que realmente veamos que son tecnologías que son más sencillas de lo que pueden parecer, aunque es verdad que luego la casuística es muy grande. Entonces, si quieres, Benito, cuéntanos un poco cómo funcionan estas tecnologías, cómo hace los análisis, cómo emite luego el documento, de una forma sencilla, tampoco sin entrar en mucho detalle, porque seguro que luego la casuística es muy grande, pero si nos puedes hacer una aproximación. Sí, mira, algo muy breve. Tenemos, ¿veis mi ratón, verdad? ¿Lo veis? Sí, perfectamente. Vale, pues tenemos esta parte de aquí. Aquí está bueno, la empresa que estamos nosotros, la empresa abridora. Aquí está la empresa que estamos trabajando. Y si esto lo trasladamos al despacho profesional, pues diríamos, aquí está el despacho profesional y aquí está su cliente. Básicamente, el 95% de nuestros clientes son asesores y abogados. Es decir, trabajamos para asesores y para abogados. Por lo tanto, un asesor y un abogado entra aquí, tiene su nombre y le puede dar acceso a sus clientes si es el caso. Y aquí trabajamos el año. ¿En qué se basa? Dos cuestiones básicas. Empleados y valoración de puestos. Empleados. Tenemos los datos de los empleados en esta parte, que para importar los empleados aquí los importamos mediante esta funcionalidad. ¿Con qué? Con Excel que sacamos de A3, con Excel que sacamos de Sage, son exactamente 4 Excel. Importamos los Excel, los subimos y una vez que están subidos, aquí lo que nos da es los campos que se tienen que rellenar con esos Excel. Problemática que nos encontramos cuando importamos los Excel, pues que tenemos que casar los campos unos con otros. Y la segunda problemática que nos encontramos es que los programas, los ERP que estamos utilizando, se utilizan para hacer nóminas. Por lo tanto, lo típico, muchas veces se fuerzan las nóminas para que salgan unos netos concretos y eso nos da que luego pues, nos puede provocar que una nómina de un camarero salga de 30.000 euros al mes. Bueno, pues son errores que se detectan rápido y se pueden solucionar. Esto es la parte del empleado. Me pides rapidez. Ese apartado que nos has enseñado, si lo puedes abrir otra vez. Sí. Donde aparecían los conceptos salariales con unos importes. Sí. ¿Eso es el histórico? Sí. Esto es, mira, empiezo por arriba un momentito. Aquí están los datos del empleado, aquí están la información de los contratos, también se saca del RP, se absorbe del RP. Aquí está la información del puesto de trabajo. Y pero esa información, perdón que interrumpa, esa información del contrato, claro, ahí solo aparecen los datos de un contrato. ¿Sería del último contrato o voy a recoger todos los contratos que tenga el trabajador? No, voy a recoger, yo aquí cuando recojo los datos, voy a recoger todos los datos. Lo que pasa que lo que vamos a tener en cuenta va a ser
el último contrato que ha tenido la persona en la empresa, igual que el puesto de trabajo que haya tenido de más representatividad. O sea, es decir, pero esto, claro, para el registro salarial, si no me equivoco, Gloria, esto no nos va a hacer falta, ¿verdad? La parte de puesto de trabajo no. La parte No. de contrato tampoco. Sí que nos haría falta la categoría, que puede ser que una persona haya cambiado de categoría durante el año. Entonces, en principio se recoge la última, excepto, imaginaos, no sé, que haya, la última sea de 29, 30 y 31. Pues entonces podrías coger y decir que esa persona ha estado eminentemente en la primera. Pero la norma general es que recoges los datos a 31 de diciembre. Exacto. Y es lo que el ejemplo que estaba poniendo antes, un camarero que ha estado de camarero 9 meses y ha estado 3 meses no sé, limpiando, de limpiador, pues evidentemente esa persona se va a identificar con el puesto donde ha estado más tiempo, no con el puesto donde ha estado menos tiempo. Claro. Pero iba a decir que como estaba diciendo Gloria, que como es un documento anual, al final lo sencillo es coger la situación a 31 de diciembre, ¿no? Claro. Sí, eso es lo sencillo, pero que hay pequeñas peculiaridades, ¿no? Pero sí, eso es lo sencillo. Pero, por ejemplo, luego, Gloria, si se hubiese dado el empleado de baja el 30 de noviembre, tendría en cuenta también a ese empleado con el contrato que estuviese a la fecha de la baja. Correcto, ¿no? Exactamente. Es decir, siempre te coge la última situación contractual, digámoslo así, ¿vale? Un mismo empleado, normalmente los RPs aparecen tantas líneas como contratos o situaciones contractuales diferentes haya tenido y siempre me cogerá la última línea. Y lo que yo preguntaba antes a Benito era esta parte, que ya ha bajado, que no entiendo muy bien lo de los importes. ¿Esto realmente qué es? ¿Te explicas tú, Gloria? Sí. Esto es la parte que decíamos antes, que en el registro tiene que haber el desglose de los conceptos retributivos. No me vale poner de salario base a una persona ha cobrado 10.300, de complementos 5.600 y de percepciones extrasalariales 300. No, tengo que tener en cuenta todos los conceptos porque los tendré que desagregar en el registro salarial. Por eso cada persona dentro de su ficha, digámoslo así, o dentro de sus datos, tiene todos los conceptos retributivos que aparecen en la estructura de nómina de ese año y tiene los importes que ha percibido. Algunos veréis que están a cero porque esa persona en concreto no ha percibido nada por ese concepto y otros tienen importes. Claro. Que estos importes que aparecen aquí ya serían importes anuales o... No, estos son los que ha percibido realmente. En todo el año. Después, sí. Es decir, aquí subimos lo que cada persona ha cobrado por cada concepto durante 2022. Todo el Imaginemos año. que están analizando 2022. Después, y creo que después Benito os lo enseñará, el programa calcula. Es decir, yo le habré dicho cada concepto cómo se debe comportar y en base a ese comportamiento que yo le he definido, el programa automáticamente me va a calcular cuál sería este equivalente. Vale, pero imaginaros, lo voy a liar un poco más, ¿vale? Porque si es anual se entiende bien, pero imaginaros que el último contrato solo ha sido, imagínate que alguien ha tenido un contrato de enero a noviembre y otro de noviembre, del 1 de noviembre a diciembre. Realmente solo debería tener en cuenta lo que haya percibido de noviembre a diciembre, que es el último contrato, ¿no? No. Una cosa es, digamos, los datos no numéricos que cuelgan de ese trabajador, ¿vale? Es decir, yo puedo decir que ese trabajador ha estado con ese contrato, con esa categoría, y si hago auditoría, pues en ese puesto, ¿vale? Lo que sea. Pero tengo que tener en cuenta lo que ha percibido durante todo el año. Entonces, aquí, ¿qué información tengo que tener en cuenta? Que ese trabajador en concreto, esas dos situaciones contractuales me suman todo el año y 365 días, pero le tengo que subir el agregado de los dos. Y ahora te voy a rizar más el rizo. Imagínate que esa misma persona que dices, en vez de tener un contrato de enero a noviembre, de enero a 31 de octubre y de 1 de noviembre a 31 de diciembre o cuando sea, tiene un contrato de enero a marzo, después no lo tengo contratado
y tengo otro contrato de junio a noviembre. ¿Vale? ¿Qué tendría que hacer en este caso? En este caso, que esto también lo tenemos contemplado, tenemos diferentes situaciones contractuales y aquí sí que tenemos que tener en cuenta no solo el agregado de los dos contratos a nivel de importes, sino que esos dos contratos nos suman 365 días. Porque si yo pusiese la fecha del primer contrato, de inicio del primer contrato y la fecha de fin del último, estaría diciendo que esta persona ha estado prácticamente todo el año y no es verdad. ¿Vale? Aquí también tenemos la oportunidad de poder subir las diferentes situaciones contractuales para que tenga en cuenta los días que ha Claro. estado realmente trabajando. Sí, yo digo esto porque aunque aquí estamos viendo que salario base, el total de todo el año, complemento absorbible, Sí. lo de todo el año, mi pregunta es que detrás tengo que tener la información de todo lo que he ido cobrando mes a mes, ¿no? Sí, bueno, depende del RP. Esto seguramente lo conoce más en profundidad Benito, pero puede sacar información agregada, ¿verdad? Sí, se puede sacar información agregada, pero es que hay una cosa que antes estabas comentando, Gloria, y es el hecho de tener la exportación de toda esa información no es suficiente. El hecho de que el ERP también te calcule directamente el registro salarial no es suficiente. El problema es que no sabemos explicar eso, por una banda, y por otra banda, que cualquier cosa que interpretemos mal nos puede salir brecha. Y si nos sale brecha, tenemos que justificar. Y si tenemos que justificar, ya tenemos un problema con la gente y porque tenemos que publicar. O sea, nos metemos en un follón sin darnos cuenta simplemente por haber hecho un cálculo mal. Entonces, eso, no sé, hay que conocerlo, hay que saberlo y hay que saber cómo funciona. Venga, porque si no, podemos tener un problema ya no solo con inspección, sino también internamente. Claro, yo creo que aquí partimos de, o sea, tenemos de alguna forma como dos opciones, ¿no? Por una parte, trabajar con las soluciones que te dan el ERP, que ya hemos visto que eran incompletas, y por otra, trabajar, que también, bueno, alguien también lo puede decir, ¿no? Trabajar con lo que sería la herramienta del ministerio, que es, al final es un Excel, ¿vale? El problema es que ese archivo, esa metodología, la metodología que utiliza el ministerio está volcada en nuestra herramienta, quiero decir, es una réplica. Bien. ¿Qué ganamos con la tecnología, como decías tú? Ganamos, por una parte, el hecho de que todos los datos están interconectados, los Excel son varias pestañas que están inconexas entre sí. Tenemos la ventaja de que cuando cambias o modificas un dato en un apartado se modifican todos, es decir, esto va en caso es modificado en todos los aspectos que necesites. Y además, es verdad que el hecho de utilizar la herramienta del ministerio no te exime justamente de eso que decía Benito, ¿no? Que al final tienes que hacer un pequeño análisis dependiendo un poco también de la realidad de cada empresa. Hay empresas que tienen 3 trabajadores y que no tienen ninguna complicación y que no necesitan de alguna forma que hagas este análisis. Vale. Pero sí que el hecho de no dar nada por hecho, ¿no? Sino que contar con una herramienta que te permita minimizar estos errores o adaptarte de manera ágil a estas posibles modificaciones es un mundo. Vale, entonces la pantalla que nos estaba enseñando Benito, lo primero es dar de alta a los empleados, dar de alta el histórico de contratos anual. Exacto, todo esto, lo que te decía, todo esto son 5 Excels que se extraen de SAGE, de A3, de Nómina Castilla, de Sumar, de todas los RPs más importantes. Fantástico. Sí, para que me quede claro, ¿necesitáis el dato mensualizado de conceptos salariales, etcétera, o solo con el anual os vale? Con el anual es válido, ¿no, Gloria? Porque sí, con el anual nos vale, no hace falta que sea mensualizado. Sí. Fantástico. Vale. Entonces, bueno, de hecho, tenemos un librito de instrucciones que decimos, ¿qué RP tienes? ¿SAGE? Pues toma, te doy las instrucciones de SAGE.
Bien. ¿Qué RP tienes? A3, tómate. De cómo sacarle esos Excel, ¿no? Por ejemplo. Sí. De cómo sacar los Excel. Es decir, te vas a esta pestaña, de esta pestaña te vas a este punto de la pantalla y me extraes este Excel que te da. Ya está, es que se tardan 5 minutos. Vale, venga, ya tenemos toda esa información, ya la tenemos aquí en el programa. Siguiente paso. Vale. Siguiente paso, pues ya está. Vamos a sacar el registro salarial, porque ahora estamos trabajando con registro salarial. Hemos metido los empleados y hemos volcado la información y vamos al registro salarial. Benito, pequeño inciso, tienes que ir antes a equiparar, a calcular los equiparados. Sí, perdón, vale, sí. Que sería sí, cierto. en empleados el penúltimo. En equiparados, vale, esto es más trabajo de Gloria. Exacto. Vale, perfecto. Calcular el periodo, ¿no? Una vez tenemos los importes subidos, le damos a calcular el periodo y automáticamente el programa te calcula todos los equiparados de todas las personas y todos sus conceptos. ¿Qué significa equiparados? Vale, el equiparado es lo que comentábamos antes, ¿no? De poder comparar manzanas con manzanas. Que todo, equiparar significa que calcular las retribuciones de una persona en un mundo ideal, donde todo el mundo, pues nadie se pusiese enfermo, nadie tuviese bajas, no sé, ni tuviese hijos, ni nada de esto, sino que todo el mundo estuviese trabajando todo el año sin ningún tipo de incidencia y al 100% de jornada. Todas estas cosas, como comentaba, que inciden en que una persona perciba un importe inferior al resto, que son porcentajes de jornada, números de día trabajados, si ha estado de IT, si ha tenido permisos por nacimiento de hijos, si ha cogido una reducción de jornada durante el año, si ha estado un tiempo de excedencia, si ha estado en ERTE. Todas estas cosas que inciden en lo que yo finalmente percibo, el programa, como se las he ido informando, lo tiene en cuenta y a partir de ahí calcula las horas realmente trabajadas y hace una proporción de si ha cobrado esto en base a estas horas efectivas, pues lo voy a extrapolar a esta situación ideal que os decía, ¿no? Vale, entonces lo que estamos haciendo es, una vez que hemos hecho toda la importación con todos los Excel que ya nos habéis comentado, digamos que lo que hace es darle a calcular para que haga toda esa distribución. Vale. Detrás hace un proceso en el que va equiparando, tiene en cuenta las proporciones de días que haya podido estar de ausencias, etcétera, etcétera, y a partir de ahí... Y ya nos vamos finalmente a obtener el registro retributivo. ¿Okay? Vamos a obtenerlo en Word, en PDF, para hacer las modificaciones que queramos hacer. Pero este es el documento que nos hablabais al principio, que es obligatorio hacerlo una vez al año. Exactamente. El registro salarial. Bien. Y que esto solo se lo daríamos en su caso a la inspección si nos lo pide. Mientras tanto no tenemos que registrarlo en ningún lugar, ¿no? No tienes que registrarlo, pero lo tienes que tener a disposición de los empleados, ¿eh? ¿Ah, también? Sí. Los empleados te lo pueden pedir, evidentemente, si te lo piden los empleados está capado, o sea, anonimizado, ¿no? No sé, exacto, es más pequeño, no se ve toda la información que se muestra a la inspección, porque por protección de datos, ¿no? Entre otras cosas, pero los empleados también te lo pueden pedir directamente o por medio de sindicato, ¿eh? Esto sí que tiene que estar a disposición, ¿eh? Y tenemos la opción de los dos formatos. De hecho, podemos generar tanto el formato, digamos, administración o administrativo para inspección, como el formato para empleados. Es verdad que si la empresa tiene representación legal, si tiene comité, el comité tiene derecho a tener la versión completa. Pero en cualquier caso, si es un empleado cualquiera, como decía Benito, hay un informe de alguna forma más compactado para que no muestre tanta información. Fantástico. Entonces, ahora nos estaría saliendo esta versión un poco en Word, que es lo que nos está enseñando Benito, y bueno, aquí ya hay... Este es el informe, aquí sale la compañía, los datos de la empresa, el objetivo y la normativa que se aplica al registro salarial, la metodología y el contenido de cada una de los datos que hay, personas, retribuciones, medias aritméticas, cómo se han calculado, la brecha, la valoración de puestos.
aquí sale valoración de puestos porque si hay empresas que tienen más de 50 va a salir, si no, entiendo que no, ¿verdad, Gloria? No sacamos esto, ¿no? No, eso es porque es una empresa que está informada con más de 50 trabajadores para hacer una auditoría, si no, no sale, efectivamente. Si no, no sale. Y aquí es donde empieza, pues en este caso hay una brecha del 15-44, una brecha general, y aquí pues ya empiezan las retribuciones equiparadas, las retribuciones por grupos profesionales, las retribuciones equiparadas por grupos profesionales ya distribuidas en cada uno de, Pero, de a ver, los... yo lo que me estoy dando a entender es que cojo los datos en un Excel de Sage o A3, lo meto y ya está. No, No, es que lo estoy viendo muy no, fácil. no, Para hacer, no. para hacer Es eso ya así. estamos con los Excels, ¿no? Claro. No, como, No, como, como bien dices, hay una parte, que es la que decíamos antes, ¿no? Que para sacar el dato bruto y hacer un documento que a lo mejor ¿no? te daría o te pondría en un aprieto, depende de cómo, hay que hacer un análisis, es decir, nosotros, ¿qué hacemos o qué enseñamos a los asesores a hacer? Porque al final es fácil. Una vez hechos los cálculos equiparados, vamos a hacer unas comprobaciones mínimas, es decir, que no haya ninguna... Como un checklist. Vamos a mirar. Un checklist, exactamente. Vamos a ver que no haya nadie que me sale que cobra 9.000 euros. No puede ser. Vale. No puedo tener gente por debajo del salario mínimo. Ni ninguna persona que por categoría me salga que cobra 130, no sé, un camarero que decíamos antes. Pues tampoco puede ser. ¿Eso a qué es debido? A que hay algún dato que en el RP está mal informado, por lo que sea. Porque, como decía Benito, pues antes, a ver, hasta ahora las nóminas se han hecho para hacer las nóminas, no para dar cumplimiento al registro salarial, porque históricamente no existía el registro salarial. Entonces hay dinámicas que se van arreglando, que se irán arreglando, porque típicamente un mismo concepto se utiliza para cosas diferentes. Pues imaginemos una nocturnidad. Pues una nocturnidad que es recurrente y otra que es así esporádica. Pues se comportan diferente. Pues estas cosas, estas pequeñas cosas pueden salir. Cuando normalizamos, cuando el programa nos devuelve los cálculos normalizados, hacemos estas pequeñas comprobaciones, revisamos los datos que nos salgan fuera de rango, lo que nos va a asegurar que realmente la diferencia que sale es la correcta y no es otra. Porque también nos podría pasar que generásemos en bruto ese dato, sin revisar, generásemos el registro, imagínate que no sé, que sea que al final la brecha global no sea suficiente, o sea, no sea del 25%, pero vayas a inspección y cuando baje a nivel de categoría te salga que en esa categoría concreta tienes un 83% de brecha. Y a lo mejor es porque están mal calculados estos equiparados. ¿Qué ganamos? Ganamos agilidad en este proceso porque nos lo calcula rápido y una manera muy fácil de poder detectar estos casos que son fruto de algún tipo de error que tenemos que corregir. Claro, ten por cuenta, yo te voy a decir también un secreto, José Pedro, y es que te he dicho que el 95% de los clientes que tenemos en Adoria son asesores y despachos profesionales, y abogados. Y de ese 95%, el 90% nos han derivado del trabajo, nos han dicho, oye, hacedmelo vosotros, y hay un 10% que se ha animado a hacerlo ellos. Pero, ¿por qué es de esa forma? Bueno, porque al final, cuando estamos hablando de un registro salarial, estamos hablando de que una empresa de 10 empleados, un registro salarial, pues no puede valer 100 euros o 100 y pico euros, no puede valer más al año, en el que el asesor pues se lo puede repercutir al cliente multiplicado por 2. Entonces, es que no, muchas veces no vale la pena presionar más a los departamentos laborales, ¿no? Pero que existe la herramienta que te facilita y que te va a dar más entidad delante de la inspección, delante del cliente y delante de los empleados, existe. Y es esta muestra, y ahí
bueno, 2 despachos profesionales bueno, pues que todos conocemos que están utilizando nuestra herramienta, ¿no? Vale. Ahora mismo son 1.600 empresas las que están utilizando Adobe Asymmetry. Esto es el registro salarial. Y un registro salarial con cara y ojos, un registro salarial que se puede defender en inspección sin ningún problema. De hecho, ya hemos pasado inspecciones. Hemos pasado unas cuantas. Unas cuantas bastantes. De inspección de trabajo, de inspección en Redcon y de lucha con sindicatos. Ya las hemos visto por todos de todas las tallas y colores, vamos. Muy bien. Bueno, esto es... Lo que veo, el documento es grandísimo, ¿no? Sí. Es que es un documento con entidad. O sea, es un documento que es que a los asesores del club que estamos colaborando se le puede preguntar. Es que es un documento que, lo que te decía antes, Pedro, es que te da la entidad suficiente como para decirle a tu cliente esto se tiene que pagar. Y es que te da esa entidad, pero es que además te da caché delante o sea, pues si es que nos estamos encontrando continuamente, nosotros como despacho, beta legal, como despacho profesional, clientes que se incorporan, que vienen sin registro y les decimos, oye, si no traes registro, es que no te puedo incorporar. ¿Verdad? Se van a su asesor, le piden el registro y el asesor no sabe lo que es el registro o le saca un registro del RP que no está explicado, pero bueno, con eso ya tenemos algo. Ojito con eso, por favor, sobre todo, compañeros, ojito con eso. No, por favor, exigir que vuestros clientes vayan con el registro salarial, porque si no el muerto os cae a vosotros. Que nos hemos encontrado en el caso, en nosotros, en carne propia. Sí, pero es que por lo que estáis diciendo, todos los clientes que tienen trabajadores, ¿todos tienen que tener este documento? ¿Todos? Sí. 100%. ¿Todos? Es que, seamos sinceros, una cosa es que el día de mañana lo puedan generar, pero sabéis al día de hoy que yo diría que el 99% de los despachos no están sacando este documento ni lo tienen guardado, ¿eh? No lo hacen, por eso te estoy diciendo. ¿Tú has visto, por casualidad, el plan estratégico de la Inspección de Trabajo para el ejercicio 23? No. Pues míratelo, por favor. Y no nos asustes, Benito, joder, que acabamos... No, pero si es que es así, pero si es que tú sabes, te puedes meter como hace el avestruz, ¿no? Puedes meter el cuello de abajo, pero es que nosotros, claro, es que yo lo estoy viendo cada día. Entonces, mirad, por favor, la página 33 y la página 34 del plan estratégico de inspección tributaria laboral para el ejercicio 23. Te acojonas. Y perdonad que sea tan duro, pero te acojonas. Y es que lo estamos viendo, la realidad. Estamos viendo la realidad. Y la realidad es que cada día pasamos inspección. Cada día. Nosotros, por Adobe Asymmetry, por el volumen. Sí. Cada día. Es así. Y eso le tenemos que dar valor añadido, por favor. Hay que darle valor añadido. No podemos dar eso gratuitamente. Y ahí ya me sale la bandera, reivindicativa del despacho profesional. Eso no se puede dar. Vamos a la parte tecnológica. ¿Os gustaría mostrar alguna cosita más que tenga la plataforma? Aparte de lo que hemos visto, importar Excel, el equiparar, ¿no? Hacer el cálculo de equiparación. Hemos visto ya un poco el documento que luego se puede... tocar lo que se considere porque lo saca en Word. ¿Alguna cosa interesante también? La parte de valoración de puestos. Esta es la segunda parte más importante de la herramienta, y es que cuando haces la auditoría retributiva te pide que hagas el registro salarial, que te hagas aparte del registro salarial, pues un análisis mayor de aspectos, como decía Gloria antes, ¿no? Aspectos más profundos ya no solamente dejándonos el tema retributivo, sino más allá, comparando pues por número de hijos, comparando por tipo de contrato, comparando por otras cosas, y además te exigen que hagas una valoración de puestos. Y esto es para empresas que licitan y tienen menos de 50 empleados,
sea el número que sea, pero que licitan, o para empresas de más de 50 empleados y que no vayan a licitar o no vayan a trabajar con la administración pública. Te exige la valoración de puestos. La valoración de puestos está categorizada y esto es Pero déjame que te interrumpa. Y vamos a poner, más allá de que quieras licitar, no quieras licitar, etcétera, para lo que es el registro salarial, si yo quisiese tener una categoría interna, porque lo que hablábamos antes, ¿no? No me quiero guiar por la categoría del convenio, sino que me quiero guiar porque estos son asesores senior de laboral, que a lo mejor no tienen por qué cobrar lo mismo que el asesor senior contable, no lo sé, por decirte algo. ¿Dónde informaría eso? ¿En esta parte también de categorías o tendría que ir a la ficha del empleado a cambiarlo? ¿Dónde pondría esas categorías? ¿En este apartado? No, claro, es que son dos conceptos diferentes. Una cosa es lo que estamos hablando del registro salarial y otra cosa es la valoración de puestos. Tú aquí en los puestos los puedes categorizar como a ti te dé la gana. No te tienes que ajustar al convenio colectivo ni te tienes que ajustar a... O sea, aquí puedes categorizar tú los puestos como tú quieras. Es más, nosotros aconsejamos que se categoricen los puestos porque tú imagínate un administrativo que es un administrativo nacional y un administrativo que necesita idiomas porque solamente habla con el extranjero. No vamos a poner a los dos que son administrativos. Entonces aquí no tenemos un puesto, tenemos dos puestos. ¿Por qué? Porque si metes a los dos en el mismo saco te va a salir brecha. Exacto. ¿Sabes? Entonces, esto a efectos de brecha. Pero es que esta herramienta, independientemente de que se haga eso, de que sirva para la brecha salarial, puede servir como, bueno, pues, para efectos reales, para el día a día. Puede servir para que tú hagas una categorización de tus puestos en la empresa y tú le des un valor a tus puestos dentro de la empresa para, bueno, pues para decidir conceptos retributivos, para decidir una política salarial, para decidir mil cosas, ¿no? No solamente nos va a servir para eso. La herramienta se basa en lo que nos está diciendo la norma y además ¿cuándo fue, Gloria? ¿En septiembre o en octubre del año pasado, no? Que salió... Fue en la verbena de San Juan, me acuerdo. 23 de junio fue. Vale. Vale, pero sigo pensando una cosa. Por aquello, vuelvo un poco a la pregunta que os hacía de si era importante tener los salarios mensualizados, porque hay una cosa entonces que no entiendo, porque imaginaros que la primera mitad del año ha estado de administrativo y la segunda la ascendieron a un puesto de trabajo con otra categoría superior y está de directora. Sí que habrá que tener en cuenta el salario de los 6 meses que tuvo de directora. Entonces, si hacemos un porrateo, a lo mejor no es justo tampoco hacer un porrateo. Yo tendré que saber exactamente cuánto ha cobrado de directora, por ejemplo, en los últimos 6 meses y el salario exacto de esos 6 meses, ¿no? Claro, pero es lo que decía Gloria antes de normalizar ese salario. Tú tienes una persona... No, yo le decía que al traernos los datos de origen, si solo nos traemos los brutos, no voy a saber lo que ha cobrado los últimos 6 meses. No, pero cuando subimos los trabajadores, tenemos una opción de subir una columna en la que tú digas si esa persona ha cambiado de puesto o no ha cambiado de puesto. Vale. E informarle cuál ha sido su puesto anterior. Yo no voy a separar retribuciones para un puesto o categoría y para otro, porque lo que me dice la norma es que yo tengo que tener contar personas, no situaciones diferentes ni categorías diferentes de cada persona, sino que tengo que tener en cuenta cuántas personas han trabajado durante el año analizado en esa empresa. Si una persona ha estado medio año en una categoría y medio en otra, lo que sí que tendré que tener en cuenta cuando analice o cuando haga las conclusiones es que esa persona me está distorsionando, digámoslo así, o tiene un salario distorsionado respecto al resto. Eso es. Pero más allá de eso, no. Es decir, yo a esa persona no la tengo que contar como dos, la tengo que contar como uno, siempre teniendo en cuenta ese warning, ¿no? De decir, bueno, tengo una persona aquí dentro que tiene una casuística especial y eso me viene pues a través de esta funcionalidad que te decía, que podemos informar de que en esa categoría tenemos una persona que, ¿no? que de alguna forma se comporta diferente. Y eso lo tendremos que tener en cuenta al analizar. Vale. Y ver los salarios que ha tenido en esos últimos 6 meses, claro, etcétera. Claro, nos podría pasar, como bien dices, que dentro de que yo tengo, pues no sé, una categoría de camareros.
¿vale? Y a medio año uno de estos camareros ha promocionado a jefe de sala. Pues me pasará que dentro de jefe de sala tendré una persona que tendrá menos salario. Eso es. Porque yo estaré comparando medio año de salario de jefe de sala con medio año de salario de camarero. ¿Vale? Entonces, al tener esta opción de poder informar que esa persona ha cambiado de categoría, cuando haga el análisis de la categoría me saltará, digámoslo así. ¿Vale? Tendré esa opción de analizar esa casuística específica. Fantástico, yo creo que hemos visto un poco lo que es cómo las tecnologías, ¿no? Nos pueden ayudar a hacer el documento. Yo creo que aquí al final siempre volvemos y en el Congreso hablaremos mucho de esto, ¿no? La importancia al final de los checklists, ¿no? Es decir, que por muchas tecnologías que tengamos, al final hay que analizar. Y esto, a ver, el que está acostumbrado, por ejemplo, en la contabilidad a estar contabilizando, sacar balance, pues claro, los chequeos va rápido, ¿no? Ven asistencias, amortización, pim, pam, pum, que esto es a lo que os referís vosotros. Pues esto también tiene como esos trucos que ya cuando haces varios, pues ya sabes dónde pueden estar las diferencias y revisarlos bien. ¿Cómo creéis que debería ser el proceso que aconsejáis a nivel de gestión interna? Me explico. Ahora, por ejemplo, termina el año, ¿no? Que todavía estamos cerrando enero, ¿no? Pues estamos a día 26. Es decir, que a lo mejor entre febrero y marzo lo suyo sería ya tener los documentos generados, revisados y guardaditos, ¿no? Sería un poco el proceso, ¿no? ¿No? No, venga, no, a ver. no, tenemos el 190. Hasta, digamos que la barrera está en el 190. Una vez que tenemos el 190 cerrado, a partir de ahí podemos empezar a trabajar. No pasa nada, podemos trabajar durante todo el ejercicio. Y de hecho es como lo estamos haciendo nosotros. Lo que hacemos es trabajar durante todo el ejercicio y empezamos a partir de mitad de febrero, ya que están los 190 cerrados, es cuando empezamos a generar registros salariales. Y a partir desde febrero hasta diciembre vamos generando registros salariales. Que sale una inspección y te pide el registro salarial, pues le va a dar importancia, desde luego, a todos los registros salariales anteriores al año 22, pero el del año 22 se puede generar y es bastante rápido generarlo, pero si no lo aportas, el del año 22, digamos que no, te va a dar un plazo para aportarlo, pero que no te va a sancionar por el hecho de no tenerlo. Esto es lo real, de lo que estamos encontrando real en inspección. Pero seamos prácticos, ¿vale? Es decir, porque es verdad que ahora que todas las asesorías tengan que estar generando documentos, revisando, chequeando, yo lo entiendo, ¿eh? Y encima, los departamentos laborales que están en la situación en la que están, esto puede ser para que ya directamente los laboralistas nos manden a la mierda a todos, ¿no? Entonces, alguno estará diciendo, mira, yo si alguna vez tengo una inspección, lo preparo, lo empaqueto y a correr, ¿no? Pero claro, ¿qué pros y contras de eso? Gloria. Sí, no existe, ¿eh? Y eso es, o sea, y aquí es donde empezamos o debemos diferenciarnos como despacho profesional. Claro, yo es que tengo la chaqueta de Adobe Asymmetry por un lado, la chaqueta de Beta Legal por otro. Entonces, si yo me voy a la parte de asesor, ¿no? Bueno, pues ahí lo tengo clarísimo. Digo, ¿qué hago? ¿Genero el registro salarial ya y periodifico el trabajo y me lo quito de encima porque es una responsabilidad como asesor que yo tengo delante de mi cliente y una responsabilidad que le he creado por las minutas que le cobro? O es lo mismo que decir, bueno, las cuentas anuales es que se presentan el día en junio, ¿no? Pues ¿para qué voy a hacer juntas? ¿Para qué voy a hacer nada? Pues ya cuando tengamos las cuentas anuales ya veremos los números, ¿no? Es que esas son las dos opciones, ¿no? Y aquí está esto por una banda, la propia responsabilidad de periodificar tu trabajo para que no tengas un colapso luego. Y luego, por otra banda, es que la responsabilidad del asesor delante del cliente. Y ya por último, la responsabilidad como empresario. La responsabilidad como empresario es generar
negocio en tu negocio, ¿no? Generar, es que nos lo están dando en bandeja. Es decir, están sacando nueva legislación en la que hasta ahora, bueno, pues no estaba incluida dentro de la minuta mensual. Pues es igual que el tema de los autónomos ahora, o igual, o sea, todo esto se tiene que cobrar, se tiene que generar negocio, que es lo que decía al principio. Yo lo veo tan claro, y la propuesta que yo le he hecho a muchos asesores que ahora mismo estamos trabajando y que muchos del club, les he hecho una propuesta. Tú envía esta circular que yo te voy a dar, en la que tú le dices a tus clientes, oye, esto es obligatorio y yo como asesor tengo la responsabilidad de hacértelo. Y esto te va a significar 1 euro más al mes por empleado, 1,5 € más al mes por empleado, 2 € al mes por empleado o 50 euros al año. Me da exactamente igual. Ya está, no vas a tener ningún problema. Tus clientes no van a renunciar a eso. Y tú vas a tener la espalda cubierta. Yo ahí lo que... vas a cumplir con tu responsabilidad. Yo lo que aconsejaría a los compañeros es que se curen un poco las espaldas poniendo por defecto dentro del contrato de cuota mensual que no está incluido el registro salarial ni las auditorías retributivas, que no está incluida. Ya por lo menos ya puedes decir al cliente, ojo, que esto no. Y otra cosa es que si lo quieres hacer todos los años, pues que le pases el presupuesto, lo cobres, lo hagas, etcétera, ¿no? Pero por lo menos cubrirnos un poco las espaldas. Para terminar, ¿qué se cobra por un registro? No la plataforma vuestra, sino ¿qué se suele cobrar a un cliente? Ya sé que me vas a decir que depende, que no es lo mismo 2 trabajadores que 10, que 20, que 80, pero más o menos, ¿qué cifras se están moviendo en el mercado como para poder hacer el servicio a los clientes? ¿Qué cobran los despachos? Más o menos, para hacernos una idea, Benito. Pues te lo acabo de decir ahora mismo, entre 1 y 2 euros al mes por empleado y mes. Pero si esto se hace anual, ¿cómo lo vas a llevar al mensual? Pues porque la mayoría de despachos, o sea, aquellos despachos que cobran por empleado y mes, simplemente lo incrementan en su precio. Te cobro 15 euros al mes por nómina, pues a partir del mes que viene tendrás 16 euros al mes por nómina. Ya está, se acabó. Vale. Lo periodificas, el cliente lo absorbe de una forma muy natural y no tienes que estar comprobando, sino que ya lo incorporas en tu proceso periódico anual, Vale. como si fuera el 3,90. Venga, son 10 trabajadores anuales, 2 euros mes, 24 euros año, son 10 trabajadores, 240, por 10 trabajadores unos 240 euros al año, ¿no? Por ejemplo, Más exactamente. o menos. Vale, para hacernos Exactamente. una idea. ¿Y qué No, pero es muy cobra, poquito. qué cobra Doria? Pregunta el millón. Pues aquí depende. Hay dos ¿No era opciones. gratis, Benito? Bueno, estamos en ello. Lo que pasa es que todavía no sé cómo hacerlo. Pero estamos en ello. Yo se lo propuse a Gloria, no sé, pero Gloria dice, es que tengo que comer cada día, tengo el defecto de comer, ¿no? Tengo esa mala costumbre. Es la mala costumbre. Entonces, mira, hay dos casos. Caso número 1, te dejo el software, te doy la formación y lo haces tú. Caso número 2, no quiero saber nada de registros salariales. Toma, házmelo tú. Incluso tú, si quieres, extraes directamente los Excel para que yo no tenga ni que preocuparme. Vale. En el segundo caso, pues digamos que el margen para el asesor va a ser de, yo qué sé, un 40%, por decir algo, que en el primer caso el margen para el asesor va a ser de un 70% o un 75%. Esa es la diferencia. Y porque los Pero no precios que yo te entiendo decía, la primera parte, no la entiendo. Es decir, si yo lo voy a hacer yo con el software recibiendo una formación, ¿qué me cuesta el software? es pago por uso. Pago por uso por cada empresa que tenga. Exactamente. Pero ¿qué Por precio, cada empresa y qué por precio cada estáis empleado. hablando más o menos, Benito? Así, a pros. Aunque luego Pues depende... ¿Lo tenéis en la web publicado? no está en la web publicado, pero yo te puedo decir, por ejemplo, un segundito, porque
al estar conectado no puedo acceder a la tarifa de precios, pero un segundito, ¿eh? Es porque no lo tengo memorizado esto. Ten en cuenta que al final estamos comercializando como un total de entre 15 y 20 productos diferentes y son muchos precios, pero un segundito a ver si puedo descargarme. Vale, mientras que nos ves un poco, es para que ya también, ya que estamos, la gente ya se puede hacer una idea, igual que más o menos a un cliente con 10 trabajadores se podría cobrar por el registro salarial unos 240 euros, decíamos más o menos, esto va a depender luego, pues a ver un poco a nivel de plataforma. Y veo que también Adoria presta el servicio este de que el despacho se desinterese. ¿Y cómo hacéis? ¿Factura el despacho al cliente y luego le facturáis vosotros a la empresa en este segundo modelo de que vosotros hacéis el servicio? ¿Es así? ¿O facturáis directamente vosotros? ¿Habrá clientes o despachos que digan, no, le facturas directamente tú al cliente, ¿no? Habrá de todo. ¿No, Gloria? Sí, hay de todo. Hay de todo. Hay... A mí me gusta sinceramente más esta segunda parte, porque es una forma de decirle al cliente, mira, nosotros no nos dedicamos a esto, hay una empresa externa y si es cara es que son caras, es decir, porque muchas veces le quieres dar, ya sabemos eso, ¿no? De que hay muchos despachos que crean una segunda marca porque si no parece que no puedes cobrar más, ¿no? Sí, Gloria, ibas a decir algo. Y le iba a decir que por norma general lo que serían los trabajos de auditoría se suelen facturar más a cliente final, porque es el que tiene, como digamos que es un extra, eso sí que se percibe como un extra, pues es más fácil que el asesor le pueda decir, mira, contratamos a un externo, que es el que hace todo el análisis retributivo y de alguna forma le da, digámoslo así, valor. Los registros salariales no sabemos muy bien por qué todavía no se les da suficientemente valor, pero sí que es más habitual que se facture al asesor, que sea el asesor que lo venda el registro salarial como un servicio más que presta del ámbito laboral, de gestión laboral, y que finalmente se haga una factura pues a final de mes o con todos los registros que se han elaborado y sea el asesor el que después lo repercuta al cliente. Muy Pues bien. no puedo acceder, José Pedro, porque como tenemos estamos conectados con el no puedo mover la pantalla y no puedo Vale, bueno, pues acceder. nada, dejaremos vuestros datos para que si alguno quiere saber un poco precios y tal, se ponga en contacto con vosotros. Y si no, nos vemos en el Congreso, que también. Sí, en el Congreso también estaréis por allí y bueno, pues espero que en este ratito que hemos estado, pues hayamos refrescado, ¿no? Esta importancia del registro salarial, han visto un poco también, han tocado, ¿no? La parte de las herramientas tecnológicas que se pueden utilizar, cómo se generan esos documentos. Y me gusta mucho, ¿no? La parte también de la formación que se pueden dar de estas herramientas, que es vital, porque es una formación barra tecnológica, barra también recordar, ¿no? Cómo funciona. Y sobre todo, una de las cosas que me da mucha tranquilidad de que os hayáis especializado en todo esto es justamente eso, ¿no? Que estáis adquiriendo también un know-how importante de todas las inspecciones, de dónde están apretando. Es que eso es muy importante, Gloria. Sí, realmente, como decía Benito, yo creo que hemos tocado todas las teclas. Inspección, comisiones de igualdad con los sindicatos. Todo esto nos está dando yo creo que un background que es muy interesante y que nos sirve también para enfocar dónde pueden estar los problemas y avanzarnos avanzarnos a lo que nos pueden solicitar. Y empresas y multinacionales y autónomos. O sea, es que hemos pasado los 360 grados. Lo tenemos todo. Tenemos clientes muy pequeñitos y clientes muy grandes. Y macroinspecciones y pequeños controles. Problemas con Redcon, problemas con Redcon y problemas con mesas de negociación y con sindicatos. O sea, 360 grados. Es que Gloria, sobre todo Gloria, que es la que defiende este tema, está cogiendo una experiencia brutal en esto. Pues muy bien, oye, la verdad es que muchísimas gracias, Gloria, Benito. Por supuesto, nos vemos ya en marzo en el Congreso, que tendremos
durante 2 días, sobre todo si alguno está interesado en esto y nos quiere acompañar en el congreso, pues tenemos muchos trabajos en equipo, comeremos juntos de forma totalmente distendida, las cenas de gala, es decir, que lo bueno de este congreso es que tanto despachos entre sí como despachos con proveedores vamos a estar 2 días y medio para compartir en muchos momentos experiencias, ideas, luego cada uno tiene su propia casuística, luego cada uno habrá tenido sus problemas también con inspecciones, con sindicatos y bueno, de eso se trata, ¿no? Y ese es el objetivo un poco del 8º Congreso, de compartir, ¿no? Que al final es donde aprendemos, porque aquí no hay ni A ni B, todos nos movemos en el mundo del derecho, ya sabéis mejor que yo que estos son zonas grises, así que oye, pues nada, muchísimas gracias a los dos. A ti. Muchas gracias, Pedro, y nada, no, yo vamos, encantado, nos tengo unas ganas de congreso tremenda y allí nos vemos todos. Un saludo muy Por cierto, no quiero terminar esto sin volver a insistir aquí al amigo que está detrás de todo esto, de todo este proyecto tecnológico, que nos va a ver, porque sé que nos va a ver y se va a tragar el vídeo, que sepa que aquí te sigo esperando. Bueno, él me ha entendido. Sí. Vendrá al congreso, ¿no? Supongo. Sí, ¿no? Estamos en ello. Yo espero que sí. Vale. Venga, genial. Chicos, si os ha gustado el videoblog de hoy, acordaros de darle like y nos vemos en el próximo episodio.